tal? Muy buenos días. Hace muchos años, allá en 1888, en una mañana tranquila, se despertó Alfred Nobel y al ver el periódico se llevó una tremenda sorpresa, puesto que estaba el obituario suyo, de su propia muerte. El asunto es de que se habían equivocado y habían puesto su nombre en vez del nombre de su hermano, quien en realidad había fallecido. Alfred Nobel, entonces se mencionaba ahí en el periódico, en ese obituario, que había muerto el rey de la dinamita. Él había inventado la dinamita y por eso se le conocería. Él creía que estaba aportando más cosas a la humanidad, a la sociedad de su tiempo. Sin embargo, solamente se le estaba mencionando como el rey de la dinamita, como alguien que estaba aportando un elemento para la muerte. Y él reflexionó en sus propios caminos, en cómo estaba impactando a la sociedad de su tiempo, y él dijo, no quiero ser recordado de esta manera. Así es de que se puso manos a la obra y él lo que hizo fue desarrollar un premio con la fortuna que ya tenía. Desarrolló un premio a nivel mundial que ahora es el premio más importante que se le otorga a aquellas personas que han aportado algo para la paz mundial. El Premio Nobel de la Paz. Y no solamente ese premio, sino otras 5 categorías a la cual se añadieron el Premio Nobel de Economía como una 6ª categoría. Pero entonces Nobel se le entrega a todas aquellas personas que han aportado algo importante para la humanidad, sobre todo el Premio Nobel de la Paz. Y así es como se le recuerda ahora a Alfred Nobel, ya no como el rey de la dinamita, sino como alguien que aportó mucho a favor de la paz y a todos aquellos que también trabajan a favor de la paz. Alfred Nobel entonces se puso manos a la obra para que se le recordara de una manera bondadosa, porque él quería hacer algo bueno por su sociedad, por su comunidad. Dietrich Bonhoeffer, pastor luterano, que estaba muy tranquilo dando clases en unas universidades en Estados Unidos, cuando viene la Segunda Guerra Mundial, el régimen terrible nazista en Alemania. Él estando en Estados Unidos, siendo alemán, no se quedó allá en la tranquilidad de los Estados Unidos dando clase, que tenía básicamente la vida tranquila, sino que decidió regresar a su pueblo y defender los ideales de su gente y de la fe que él había enseñado hasta ese momento. Bueno, la vida de Bonhoeffer fue corta porque él fue apresado, acusado de conspirar contra Hitler, y entonces fue enviado a la horca. Él entonces salió de su comunidad y se puso manos a la obra para hacer algo a favor de su comunidad, así como lo hizo también Alfred Nobel. Y ellos tenían un sentido de urgencia en lo que estaban haciendo en ese momento. Hay que vivir con un sentido de urgencia. No puedes conducirte, y este es el mensaje del día de hoy, no puedes conducirte como si tuvieras toda la vida por delante, si tuvieras años y años, décadas todavía por vivir. Tienes que vivir con un sentido de urgencia. Y lo hemos vivido en estos pasados años, en los que no tenemos comprada la vida, no tenemos asegurada nada, ni siquiera el día de hoy. Ni siquiera el día de hoy estás seguro si vivirás o no. Por la misericordia del Señor es que seguimos viviendo, pero muchos se han quedado en el camino, han partido ya con Dios. En este tiempo de pandemia hemos visto a muchos hombres y mujeres que amamos y que han sido levantados a la presencia de Dios, pero tú y yo seguimos aquí, pero el asunto es de que no sabemos cuánto tiempo más, así es de que tienes que ponerte manos a la obra. ¿Cómo te van a recordar cuando tú partas? ¿Qué van a decir de ti cuando ya no estés aquí? Tenemos que vivir con un sentido de urgencia, porque, repito, no sabemos cuándo vamos a partir. Hace poco más de medio año, cuando me dirigía yo allá a la sala de operaciones para que realizaran el procedimiento en el corazón, porque tenía la arteria principal obstruida en un 95%, cuando yo me despido de mis hijos esa mañana, yo tenía un pesar en el corazón, y al abrazarlos y besarlos, yo sentía que quizá era la última vez que iba a ver a mis hijitos y que quizá Dios me llevaría a su presencia, porque era un procedimiento delicado al ser
al corazón. Sin embargo, un día después estaba regresando aquí con el acompañamiento de mi esposa, que estuvo conmigo en todo momento. Estaba regresando y con una nueva vida. Me preguntó el doctor una vez que hicieron la cirugía, ¿cómo se siente? Y yo le dije, renovado, doctor, renovado. Pero el Señor me ha permitido seguir viviendo, el Señor me ha dado más días de vida y tengo que aprovechar esto porque no sé cuánto tiempo más el Señor me dé, pero el tiempo que el Señor me dé, quiero utilizarlo para su honra y para su gloria. Tenemos que vivir con un sentido de urgencia. Todos los hombres y mujeres de Dios en la Biblia vivieron con un sentido de urgencia. Abraham sabía lo que le esperaba, o a lo mejor no lo sabía, pero sabía que la promesa de Dios estaba ahí, y él entonces obedeció y dejó su tierra, dejó su comodidad para buscar esa tierra que el Señor le había prometido. Tenía un sentido de urgencia de cumplir con aquello que el Señor le estaba ordenando. Cada uno de los hombres y mujeres de Dios, Moisés, cuando entiende que él era el libertador, cuando entiende que él era el instrumento de Dios que tenía que levantarse y hacer lo que tenía que hacer para liberar al pueblo de Israel, lo hizo con un sentido de urgencia. Tenía que ponerse manos a la obra en ese momento porque este era el tiempo cuando Dios le estaba llamando. Todos los hombres en el Nuevo Testamento, los apóstoles, los discípulos, tenían un sentido de urgencia de cumplir con aquello que les había mandado su maestro. Porque él les había dicho, voy a venir y vengo en breve, y entonces ellos tenían un sentido de urgencia. La iglesia primitiva tenía un sentido de urgencia de cumplir con todo aquello que el Señor les había dicho para que el reino de Dios se estableciera sobre la tierra y para que entonces ellos fueran vehículos de proclamación de este bendito evangelio. Tenían un sentido de urgencia. Tú necesitas vivir con un sentido de urgencia, hacer lo que tienes que hacer el día de hoy. No dejarlo para mañana, no dejarlo para ver un mejor día para hacer las cosas que tienes que hacer. Este es el día en que el Señor te está llamando para hacer lo que tienes que hacer. Allá en Romanos 13, si tienes un ejemplar de la palabra de Dios, te invito a que lo busques. Romanos capítulo 13, y leo a partir del versículo 11. Hagan todo esto conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de luz. Vivamos decentemente como a la luz del día y no en orgías ni borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa, dice en Romanos 13, a partir del versículo 11. Un sentido de urgencia. Tenemos que ser conscientes, insisto, de que el tiempo está cerca, de que Dios se acerca ya. Estamos escuchando ya no solo rumores de guerra, sino que hay una guerra inminente allá en Ucrania, una guerra terrible, y por la cual muchos de nuestros hermanos en la fe están pidiendo que intercedamos por ellos. Muchos pastores se han unido para pedir oración por Ucrania, porque es inminente una guerra y así muchos conflictos armados en todo el mundo. El Señor está cerca. Oirán de guerras y rumores de guerra, de pestes. Estamos viviendo una terrible peste que todavía no termina. El Señor está cerca. Y ahí en la palabra del Señor decía, la noche está muy avanzada y se acerca el día de nuestra redención, el día cuando nuestro Señor Jesucristo va a venir por segunda vez y los que hayamos creído vamos a ser llevados con Él. Pero los que no, entonces van a ser juzgados. Es tiempo de que te levantes, es tiempo de que hagas lo que tengas que hacer. Lo que el Señor te ha indicado, este es el día cuando tienes que hacer lo que tienes que hacer en el nombre del Señor, porque el tiempo está muy cercano. Dice ahí la palabra del Señor acerca de este tiempo que ya está avanzado, de este tiempo que tienes que hacer las cosas que tienes que hacer. Marcos 1:15, se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas.
El reino de los cielos está entre nosotros. Marcos 13:29. Igualmente, cuando vean que suceden estas cosas, todas las cosas que estamos viendo, sepan que el tiempo está cerca a las puertas. Este es el tiempo ya cercano de la segunda venida de nuestro Señor. Te tienes que poner manos a la obra, tienes que hacer lo que tienes que hacer. Mateo 24:33. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca a las puertas. Lucas 21:8. Tengan cuidado, no se dejen engañar, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy y el tiempo está cerca, no lo sigan ustedes. A aquellos que estaban levantándose o que van a levantarse diciendo que ellos son el Mesías, no les creamos, pero eso no quita que el tiempo está cercano, dice la palabra del Señor. Y en Apocalipsis, en uno de los pasajes iniciales ahí en Apocalipsis, y uno al cerrar Apocalipsis también, leo los dos. Apocalipsis 1:3. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Y ahora en Apocalipsis 22, al final de Apocalipsis 22:10 dice, también me dijo, no guardes en secreto las palabras del mensaje profético de este libro, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Mi hermano, mi hermana, tienes que ponerte manos a la obra, el tiempo está cerca, tienes que vivir con un sentido de urgencia. Insisto, en la Biblia había un sentido santo de urgencia, de hacer todo aquello que el Señor les estaba indicando que hicieran en ese momento, no para mañana, no para después. Este es el día de la salvación, este es el día en el que el Señor te está llamando para que te levantes y hagas lo que tengas que hacer. No lo dejes para después. Si Dios ha dispuesto algo en tu corazón, hazlo ya en este momento. Esas palabras que has querido escribir a tu esposa, no las dejes para después, porque quizá después tú ya no estés aquí y tu esposa se quedó con las ganas de recibir palabras de amor. O quizá ella ya no esté y quizá solamente le escribas cuando ella esté ya en la tumba y tú solamente estés leyendo ante una tumba, ahí delante de ti. Dile a tus hijos en este momento cuánto les amas, no lo dejes para después, abrázalos, bésalos. Déjame platicarte que mi papá nunca nos besó, nunca recuerdo haber recibido un beso de mi padre, porque de hecho él tampoco nunca recibió un beso, porque no era la costumbre, porque no se acostumbraba a besar el padre a los hijos. No recuerdo yo haber recibido un beso de mi padre. De hecho, esto no era una costumbre, repito, pero yo a mis hijitos los beso, los he besado todo el tiempo, les beso su cabecita, aun cuando ya no son tan pequeños, pero para mí siguen siendo mis chiquitos, y cuando me despido de ellos les doy un beso en su cabeza y les digo cuánto los amo. Y quiero seguir haciéndolo toda mi vida, porque es los regalos hermosos que el Señor me dio y que ahora quiero aprovechar y besarlos. Pero algo que sí me dijo mi padre platicaba mucho conmigo, platicábamos, y entonces de aquellas cosas que recuerdo, en alguna ocasión me dijo mi papá, lo que quieras decirle a alguien para bien, algo bonito, hazlo hoy, hazlo ya, no lo dejes para después, porque después ya no va a haber tiempo. Y bueno, precisamente eso es lo que me recomendó mi padre, y conozco gente que en esa línea se ha conducido siempre. Solamente tiene palabras de halago para la gente cuando la saluda. Qué bien te ves, qué bonito te queda esa playera, ese vestido, ese traje. A las damas, qué bonito te queda lo que estás vistiendo. Esas son palabras de halago, son palabras de bendición, que hay gente que solamente sabe expresar virtudes de los demás. Expresa las cosas bonitas que tengas que decir el día de hoy, dilas hoy y dilas ya. El bien que has querido hacer, hazlo ya en este momento. La persona que has querido visitar y que no has visitado desde hace tiempo, visítala hoy. Hazlo hoy. Este es el tiempo, con un sentido de urgencia. Haz hoy lo que tengas que hacer. Este es el tiempo en que te levantes y hagas lo que tienes que hacer, que el Señor te está indicando hacer en este momento. Este es el día, este es el tiempo de la salvación.
Allá en la iglesia en donde yo crecí, cantábamos un canto cuando era el año nuevo, cuando recibíamos el año nuevo, desde el 31 estábamos ahí reunidos todos alabando a Dios, y cuando daban las 12 de la noche, cuando estábamos ahí todos congregados, entonábamos un himno que decía: este es el año de bondad, este es el año de bendición. Este es el año en el cual el Señor te quiere bendecir a ti. Él quiere que hagas todo aquello que te llama a hacer. Este es el año de bendición, pero más específicamente, este es el día de bendición y tienes que ponerte a hacer las cosas que Dios te ha dado en las manos para tomar. Todas aquellas cosas que Dios ha puesto en tu corazón a hacer por bien de los demás, este es el día que las hagas, con un sentido de urgencia, porque el Señor viene pronto, porque los días no los tenemos contados, porque no sabemos cuándo se va a acabar esto, pero el Señor sí lo sabe, y es el tiempo en el que te levantes para hacer lo que tienes que hacer. Vamos a leer un pasaje más en Lucas 12, del 13 al 21. Y nos habla ahí la palabra del Señor. Dice lo siguiente: le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y él les dijo: Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Este es un tiempo, dice la Biblia de manera muy clara, en el que el hombre, este varón que había hecho muchas riquezas, estaba pensando en hacer más riquezas, estaba pensando en acumular más riquezas. Tenía que hacer un granero para acumular más de lo que ya tenía, más riquezas. Quizá tú estás planeando hacer más negocios, hacer más riquezas, desarrollar más la profesión que tienes, pero la palabra de Dios es muy clara. Cuando el Señor te llame a cuentas, todo eso se quedará aquí. Eso ya no tendrá valor. Tienes que hacer riquezas celestiales, riquezas espirituales, esas que abundan aquí, pero también en la eternidad, porque no sabes cuántos años más vas a vivir. Y eso que tienes, ni siquiera te lo vas a llevar. No sabes para quién va a ser lo que dejes en esta tierra. Lo que sí es que si tú abonas para el reino de los cielos y empiezas a hacer cosas para la eternidad, entonces van a rendir frutos allá cuando estemos en la presencia de Dios. Empieza a hacer las cosas con un sentido de urgencia y hazlo ya. Hazlo en este día. Todo aquello que Dios te está llamando por hacer, todo aquello que has sentido en tu corazón, hazlo por bien tuyo y por bien de tu prójimo. Este es el día de la salvación. Este es el día de la bendición. Este es el día de la gracia de Dios, que el Señor te sigue extendiendo sus manos, su misericordia. Si estás vivo es porque el Señor todavía quiere hacer algo contigo y conmigo, porque tiene planes y propósitos para tu vida el día de hoy, para que los cumplas hoy, en este momento, con un sentido de urgencia, porque Dios viene pronto, porque el Señor viene pronto, porque Él viene ya. ¿Qué te parece si oramos y pedimos que Dios nos guíe para hacer en este tiempo lo que tenemos que hacer para su honra y su gloria y para bendición de la comunidad donde nos ha puesto? Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Este es un hermoso día, Señor. Este es el día de la salvación. Este es el día de tu gracia. Este es el día cuando has decidido revelarte a nuestras vidas. Este es el día cuando estás hablando a nuestros corazones, cuando estás transformando los corazones en este momento, Padre. Tú estás cambiando los pensamientos, Padre. Estás haciendo renovación en nuestras vidas. Haz tu obra, Padre, de renuevo, de bendición. Levántanos, Padre, danos fuerza en nuestras rodillas que están cansadas, en nuestras manos, Padre.
en nuestros labios, Padre. Pon tu palabra para que la hablemos el día de hoy, en este tiempo cuando nos llamas a hacer todo aquello que nos has invitado, Padre, por tu gracia, a formar parte de tu reino, pero también a servirte y a servir a nuestro prójimo para servirte a ti también, Señor. Haz tu obra en medio de nosotros, te lo pedimos, Padre. Confirma tu palabra que has hablado y que a ti sea la honra y la gloria, el poder y la majestad. En el nombre poderoso de Jesucristo lo pedimos. Aleluya. Amén. Nos despedimos deseando que Dios te siga bendiciendo, que Dios siga haciendo su obra en tu vida y a través de tu vida en este día. Este es el día cuando tienes que levantarte y hacer todo aquello que Dios te llama a hacer. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Amén.